Shalom, queridos hermanos, que nuestro Padre Celestial les sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a realizar una tefilot, una oración. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Te damos toda raba, te agradecemos, Padre poderoso, porque tú en este momento permites que estudiemos tu santa palabra. Padre poderoso, quiero pedir en este momento que tú seas tomando dominio de cada hogar que esté escuchando estos audioestudios, que tú gobiernes la vida de cada uno de nuestros hermanos, que tomes la dirección de sus hijos, que puedas guiar en estos momentos en los cuales necesitamos día a día más de tu presencia y más de tu conocimiento, que es la santa palabra de Yahweh. Padre poderoso, sabemos que el tiempo es corto y te agradecemos este momento el cual tú nos das para comprender las grandes verdades que están relacionadas respecto a tu segunda venida. Estas cosas las pedimos confiando y agradeciendo en tu santo nombre de Yahshua HaMashiach, Omein y Omein. Queridos hermanos, vamos a estar analizando y estudiando la santa palabra de Yahweh y analizando un tema en el cual tiene que ver con la angeología, que es el estudio de los ángeles. Y vamos a comenzar estudiando primero que nada lo que son los arcángeles. Y la pregunta es, ¿qué son los arcángeles? Y para ver este tema, vamos a estar analizando las creencias de tres grandes religiones, las cuales son el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Y en estas tres grandes religiones, los arcángeles son una rama de cierto tipo de ángeles. Primero que nada, en el cristianismo se ha aceptado a tres tipos de arcángeles, los cuales son Miguel, Gabriel y Rafael. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 nos habla acerca de Miguel, en el libro de Lucas 1 nos habla acerca de Gabriel, y en un libro deuterocanónico, o sea un libro apócrifo, aparece el nombre de Rafael, que es en el libro de Tobías capítulo 12. Los otros cuatro ángeles aparecen en el libro de Enoc, el cuarto libro de Esdras, así como también en la literatura rabínica. Y según estos libros son Miguel, Gabriel, Rafael, Baraquiel, Camael, Yehudiel, Selafiel, Uriel y Jeremiel. Estos son los 9 que aparecen según la literatura judía. Ahora, entre los musulmanes, además de Miguel, Gabriel y Rafael, son 10 los arcángeles y no 7. En el Corán dice que son 10 arcángeles, aunque para los musulmanes el más importante es Gabriel y no Miguel. Y estos son Miguel o Mijail, que es el encargado de la barajot, de las bendiciones. El otro es Azrael, que es el malaj, el ángel encargado de la muerte. Y el tercero es Israfil, que es el encargado de anunciar el día del juicio final. Tenemos también a Jibril, Munká, que es el encargado del juicio de las almas. El otro es Nakil, que también está encargado del juicio de las almas. Otro es Rakit, Atid y Malik, es el guardián del infierno. Y por último, Ridwan, que es el guardián del cielo. De estos nombres musulmanes podemos dar la existencia de Gabriel y Miguel, que son los únicos que aparecen en las Biblias. La palabra arcángel viene del griego y se pronuncia arcángelos y significa ángel principal o jefe de los ángeles. Te lo repito una vez más. Arcángel significa jefe de los ángeles. Sabemos que la Biblia, compuesta de los 66 libros, menciona como arcángel a Miguel, cuyo nombre es utilizado 5 veces en la Biblia y es usado para designar a un ser celestial.
Ahora, la palabra Miguel está compuesta por dos vocablos, Mica, que significa quién, y el otro es él, que significa Yahweh. Traduciendo Micael por Mijael, que el significado sería quien es como Yahweh. En el libro de Josué se nombra al arcángel Miguel no por su nombre, Mijael, sino como capitán del ejército del cielo. Y lo podemos ver al encontrarse con Josué cerca de Jericó. En Josué 5, 13 al 15 dice: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: No, como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, este arcángel le aparece a Josué según el libro de Éxodo, capítulo 3, cuando estaba a punto de emprender la liberación de Israel contra Jericó para asegurarle la victoria y el éxito. La maldad del amorreo había llegado a su colmo, y tal como Yahweh le había prometido solemnemente a Abraham 4 siglos antes, su descendencia habría muerto allí, según Génesis 15, 3 al 16. Israel emprendía ahora la conquista de las naciones de Canaán con la aprobación divina, y en Canaán se conocía el testimonio de Abraham, de Isaac y de Jacob, y la manera en que Yahweh en repetidas ocasiones había obrado en favor de su pueblo. Pero estas naciones paganas habían seguido su propio camino antes de someterse a la voluntad de Yahweh. Y la palabra ejército que menciona allí Josué, del 5, del 3 al 15, no se está refiriendo al ejército de Israel, sino que a las huestes celestiales, y la palabra traducida ejército se refiere específicamente a guerreros. En Jueces 4, 2 y 7, y algunas veces, según Samuel 2.8, se estaba refiriendo al ejército de Israel. Y en Primera de Reyes 22.19 se refiere a los ángeles, pero en Isaías 34, versículo 4, se refiere a los cuerpos celestes, a los ángeles que están dispuestos a suplir la necesidad del pueblo de Yahweh. Y quienes necesiten emprender una lucha, una batalla, pueden pedir las fuerzas celestiales que intercedan en favor de aquel hermano o hermana penitente, ya que esa es la garantía que el recurso del cielo está al alcance de todo aquel que ama los mandamientos de Yahweh. Recordemos que Josué recibió la promesa que no estaría solo frente a su ejército hebreo, y como capitán, el mismo arcángel estaría presente para vigilar la victoria del pueblo de Yahweh. Por eso Josué le adora, y al aceptar la adoración ofrecida por Josué, este visitante celestial demostró que, como la Biblia prohíbe en Apocalipsis 19:10 a adorar a los ángeles, pues cuando Juan se arrodilló para adorar a Gabriel, Gabriel le negó aceptar la adoración. Por eso, a este ángel de Josué 5, al aceptar la adoración ofrecida por Josué, estamos diciendo que este ángel que aceptó la adoración era Yahshua HaMashiach. Ahora, según la tradición rabínica judía, a Miguel se le llama príncipe de las naciones en Daniel 10:13, y es el que actúa como abogado de Israel frente a su acusador llamado Samael, o también conocido como Satanás, o llamado Lucifer en el cristianismo, de quien es enemigo. Una enemistad que se remonta hasta el tiempo en que Miguel y Satanás habitaban en los Shamaín en el cielo, cuando este último, Samael, se rebeló contra Yahweh, y Miguel se encargó de castigarlo. Según la Midrash Pirkei 22, los rabinos enseñan que Miguel empieza con su labor de defensor desde los tiempos de los patriarcas bíblicos. Por esta razón, el rabino Eliezer ben Jacob dice que fue Miguel que rescató a Abraham del horno que había sido arrojado por Nimrod. Esto está en la Midrash de Rabat 34:16. Miguel también fue uno de los 3 hombres que visitaron a Abraham, anunciarle el nacimiento de Isaac, y también anunciaron a Lot la destrucción de Sodoma y Gomorra. Algunos Midrash describen a Miguel como el maestro de Moisés. Recordemos también que este ángel fue el que defendió a los israelitas frente al ejército de Faraón antes de cruzar el Mar Rojo. En el Midrash Hechos Rabat cuenta que Miguel ejerce su función de abogado cuando Satán, su adversario, acusa a los israelitas de idolatría y declara que constantemente murmuraban que tenían que haber muerto con los egipcios en el mar. Éxodo 18:5. Según el Midrash, Aquir, cuando usa el ángel tutelar de Egipto, convoca a Miguel a pelear ante Yahweh. Miguel hace silencio, pues sería Yahweh mismo quien se encargaría de defender a su pueblo. Estas son las descripciones de la literatura judía con relación a Miguel.
Ahora, en el libro de Enoc, que es un libro judío, Miguel ocupa una buena parte. Y en este libro se le menciona varias veces como gran capitán, el misericordioso y muy paciente, y el ángel mejor encargado de la humanidad y del pueblo. Vamos a ver a Miguel en el Islam. En el Corán, Miguel es llamado Mijail y se le menciona una sola vez en la Sura 298 y en la Sura 1172. Y se dice que era uno de los 3 ángeles que visitaron a Abraham para anunciar el nacimiento de Ismael. Entre los musulmanes, Miguel es uno de los 4 arcángeles con Israfil, Israel y Jibril, y uno de los 2 ángeles como Gabriel, nombrado también en el Corán. Pero algunos musulmanes creen que hay 10 arcángeles: Mijail, Israel, Israfil, Jibril, Munjar, Nahir, Rakid, Atik, Malik y Ruán, o Ridwan. En la tradición islámica, Miguel reside en el 7º cielo y está en segundo lugar después de Gabriel, ya que cuando Alá creó a Adán, envió a Gabriel primero y luego a Miguel, de la cual formaron la arcilla en la cual fue formado el hombre. Y en el Islam se cree popularmente que hay una cantidad incontable de ángeles, del cual Miguel es el ángel asociado a la entrega de bendiciones. Además de que los ángeles son nombrados en distintos departamentos, de los cuales Miguel es el principal ángel encargado de las bendiciones. ¿Y quién es Miguel en el cristianismo? Este nombre aparece por primera vez en los textos cuneiformes de Esdras, del periodo prepatriarcal, y más tarde en un trozo hallado en Nimrod y en los rollos del Mar Muerto. Miguel es un nombre utilizado 5 veces en la Biblia para designar a un ser celestial. Daniel 10, versículo 13, dice así: «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe». Tomando en cuenta la palabra príncipe, que en hebreo es nar, palabra que aparece 420 veces en el Antiguo Testamento, pero evidentemente nunca tiene el significado de rey, se refiere a principales servidores de un rey. Por ejemplo, en Génesis 40, versículo 2, se traduce jefe, también se traduce a los gobernadores locales. Y en Primera de Reyes 22, versículo 26, se traduce como gobernador. También aparece a todos los subordinados de Moisés en Éxodo 18, 21, donde se traduce la palabra príncipe como jefe. A los nobles y funcionarios de Israel, que en el libro Primera de Crónicas 22, 17, la palabra príncipe se traduce principalmente por príncipe, así como en Jeremías 34, 21. Y la palabra príncipe aparece en comandantes militares en Primera de Reyes 1.25 y también en Primera de Crónicas 12.21, donde se traduce como capitanes. Y en este último sentido aparece en la expresión Barak Saba, es decir, comandante del ejército, la misma expresión que se traduce príncipe de los ejércitos en Daniel 8, versículo 11. En una de las postracas de Laquid, una carta escrita del ejército de Judea a su superior, probablemente en el momento de la conquista de Judá, hecha por Nabucodonosor, en el año 588 hasta el 586 antes del Mashiach, que era el tiempo de cuando el profeta Daniel ya estaba en Babilonia. Y este ser celestial, que se le aparece a Josué en Jericó, recibe el nombre de príncipe, que en hebreo es Nar, príncipe del ejército de Yahweh, Josué 5:14. El profeta Daniel usa repetidas veces la palabra príncipe para referirse a seres sobrenaturales. Por ejemplo, en Daniel 8, en Daniel 11, encontramos cómo el profeta Daniel usa ese vocablo para alguien que no es humano. Daniel 8:11 dice: «Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra». También usa esa misma palabra en el versículo 25 cuando dice: «Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá mucho, y con el príncipe de los principales se levantará, mas su mano será quebrantado». Fíjate que el mismo Daniel aplica la palabra príncipe a seres sobrenaturales. Mira, por ejemplo, en el libro de Daniel 10:13 dice: «El príncipe de Persia». ¿Y quién es el príncipe de Persia? Satanás.
se puso contra mí 21 días, y he aquí, uno de los principales príncipes vino para ayudarme, y yo quedé ahí con los reyes de Persia. La palabra reyes no está así en la Biblia original. Dice rey en singular, no reyes. Y en el versículo 21, Daniel da ese mismo contexto. Pero yo te declararé lo que está escrito en escritura de verdad, que ninguno hay que se esfuerce conmigo, con Miguel vuestro príncipe. Es decir, mira, la palabra nar, príncipe en hebreo, el profeta Daniel la aplica a seres sobrenaturales. Luego le da ese mismo uso en Daniel capítulo 12, versículo 1, cuando dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida. O sea, Miguel es quien defenderá al pueblo de Yahweh, dando a entender el profeta Daniel que Miguel es un ser sobrenatural. Y basándonos en estas observaciones, la palabra en hebreo nar indica un ser sobrenatural, que en ese tiempo se oponía y que estaba tratando que el reino de Persia fuera en contra de los mejores intereses del pueblo de Yahweh. Satanás siempre ha estado ansioso de proclamarse príncipe de este mundo. Y es claro que el conflicto era contra las potestades de las tinieblas. Recordemos que durante 3 semanas, Gabriel luchó contra los príncipes de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo del rey de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Yahweh fue hecho, y se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernó Ciro y su hijo, y por otra parte, la palabra príncipe, que en hebreo es nar, puede usarse en el sentido de gobernador, y en ese sentido se hace referencia a Ciro como rey de Persia. Si se entiende el pasaje de esa manera, podemos ver a los ángeles luchando con el rey para que pudiera dar un veredicto favorable al pueblo de Yahweh. Y el título príncipe de los ejércitos también es muy importante en el contexto del santuario, ya que el ejército mencionado es el ejército celestial, y este príncipe es el que tiene el encargo de proteger al pueblo de Yahweh. Por eso nosotros los que seguimos al Mashiach identificamos a este príncipe como el hijo de Yahweh. Y dice el libro de Josué 5:15, quita el calzado. Esta es una evidencia de que el príncipe del ejército era más que un ángel. No era sino que Yahshua HaMashiach mismo que estaba dándole la orden que quitara el calzado de sus pies, porque el lugar que estaba pisando era Kadosh, era santo. Y en Josué 6:2 se le designa con el nombre divino. Y debe notarse que Josué 6 es una continuación del relato del capítulo 5 del 3 al 15. Y que el pasaje del capítulo 6 es una declaración introducida a modo de explicación de lo que sigue en los versículos 2 y 5 o 2 al 5 de Josué capítulo 6. Ahora, en Judas 9, yéndonos al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, encontramos al arcángel Miguel luchando contra Satanás. Dice Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a hacer juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Adón te reprenda. Mira, y lo que pasó ahí, que cuando Moisés murió, que fue enterrado por los ángeles de Yahweh, este fue a la tumba. Cuando va a la tumba, encuentra que Satanás está reclamando el cuerpo de Moshe, de Moisés, porque en términos legales, toda persona que muere, su cuerpo pasa al reino de los muertos, o sea, al reino de Satanás. Por eso es que dice la Biblia que cuando el Mashiach venga, va a librar o le va a quitar de las manos al diablo los cuerpos de los muertos en Yahshua HaMashiach, porque en el sentido legal, la paga del pecado es muerte, y el pecado me lleva a la muerte, y cuando yo muero, no tengo esperanza. Sin embargo, Yahshua nos da la esperanza, porque esa esperanza que tuvimos en vida, de ver su rostro en gloria, me hace levantar cuando Él venga en gloria, en su segunda venida. Entonces, en un sentido técnico, Satanás mora en los sepulcros, y por eso que Él reclama el cuerpo de Moisés, porque Moisés fue sepultado en un sepulcro, y es un pleonasmo, pero valga, y fue sepultado, y Satanás lo reclamó. Pero recuerde, todos nosotros cuando entregamos nuestra vida a Yahshua HaMashiach, nuestros cuerpos pertenecen a Yahshua. Y aunque Satanás lo reclame en la tumba, cuando Yahshua venga en gloria, va a liberar a esos cuerpos de la muerte y nos va a dar la inmortalidad y la vida eterna con Yahshua HaMashiach. Por eso, Yahshua HaMashiach no habló con Satanás, no entró en discusión con él con relación al cuerpo.
¿Qué fue lo que dijo él? ¿Qué dijo Miguel? Recordemos que cuando nosotros hablamos con el diablo le damos ventaja. Siempre contestémosle a Satanás como hizo Yahshua HaMashiach frente al cuerpo de Moisés. Yahweh te reprenda. Un texto, una cita bíblica que usa Miguel para no discutir con el diablo, para no hablar con él. Cuando él tenía que hablar, habló. Cuando fue arrojado del cielo, no hubo nada que hablar con un ser que fue vencido en el cielo y también fue vencido en la cruz del Calvario, Baruch Hashem. Judas capítulo 9 dice que Yahshua no peleó, sino que vino a buscar el cuerpo de su siervo Moisés. Y luego vemos que Moisés está en el cielo. Cuando en la transfiguración, en el Evangelio de Mateo capítulo 17, encontramos a Moisés animando a Yahshua HaMashiach a morir por la raza humana, cuando dice Mateo 17, versículo 4, leamos del 3, y dice: he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés le apareció junto a Elías en los días de agonía, en los días finales camino al Calvario, cuando estaba viniendo la muerte, y Moisés representa a todos los muertos en Yahshua HaMashiach que van a resucitar cuando Yahshua venga en gloria, y Elías representa a todos los vivos santos que serán trasladados sin conocer la muerte cuando Yahshua venga por segunda vez. Como nosotros estamos mirando la situación del mundo, el Mashiach regresa. Todas esas catástrofes mundiales, terremotos, tsunamis, maremotos, diferentes acontecimientos en distintos países nos están anunciando que el Mashiach regresa pronto. Gabriel es el que ocupa el segundo lugar en el cielo y el primer lugar lo ocupa Miguel. ¿Y quién es Miguel? Según el libro de Apocalipsis 12:7, dice que hubo una batalla en los Shamaín en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Y el Pasuk 18 de Apocalipsis 12 nos dice: y no fue hallado lugar en el cielo. ¿Y por qué razón no fue hallado lugar en el cielo? Porque Apocalipsis 12:8 dice: y no prevalecieron, ni su lugar fue hallado en el cielo. Versículo 9, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles también fueron arrojados con él. Por esta razón, el único que puede vencer a Satanás es Miguel, el arcángel Miguel, que lo venció en el cielo cuando peleó, cuando le hizo la guerra. El arcángel Miguel, que le venció en la cruz del Calvario y lo arrojó para siempre a la tierra. Y ese Miguel es el mismo que el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, identifica como arcángel en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, cuando dice en el versículo 15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Adón, que nosotros, que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida de Yahshua HaMashiach, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Adón, con aclamación, la palabra aclamación es mandato, con voz de arcángel. Ahí a Miguel lo califica como arcángel. El rabino Shaul lo califica como el Adón. Y lo califica también como shofar de Yahweh, como trompeta de Yahweh. O sea, al arcángel Miguel le llama el Adón, el Señor, el dueño, el propietario. Y le llama Yahweh. Descenderá del cielo y los muertos en Yahshua HaMashiach resucitarán primero. Es decir, el apóstol Shaul está diciendo que el que viene en gloria viene como arcángel, viene como Señor y viene como Yahweh. ¿Y quién es el que viene así? Que no sea Yahshua HaMashiach. Luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Adón. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con nuestro Maestro. La Biblia es clara, hermanos. Y el que se equivoca es porque quiere. Pero si tú estudias la palabra de Yahweh, comiendo frijoles, comiendo chocolate, nunca lo vas a entender. Hay que estudiar la palabra de Yahweh con el estómago vacío, con oración, en ayuna. Porque 1 Corintios 15, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Qué final trompeta? La trompeta de Yahweh, porque será tocado ese shofar y los muertos se levantarán sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es necesario
que lo corruptible sea vestido de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando eso corruptible se transforme en esa inmortalidad, se va a cumplir esa palabra en la cual dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Esto, mis hermanos, nos dice que Miguel viene con voz de arcángel. ¿Qué arcángel? El arcángel que levantó a Moisés en Judas capítulo 9, que es el mismo arcángel que va a levantar a los muertos en Yahshua HaMashiach. Ese Miguel es el mismo Yahshua HaMashiach que viene como el Adón, como el dueño, el propietario del universo, el que viene con trompeta de Yahweh, que viene como Yahweh, descendiendo del cielo, y los muertos en él, en Mashiach, serán los primeros que van a resucitar. Queridos hermanos, no hay otra opción para Miguel. Miguel en ninguna parte se identifica a Miguel con Yahshua HaMashiach. Este Miguel, que parece ser un ángel, es uno de los principales príncipes. Es el gran príncipe. La Biblia no lo dice realmente que Miguel es Yahshua HaMashiach. Nosotros lo interpretamos por inferencia. Todo nos da a entender que Miguel es Yahshua HaMashiach. Y la palabra arcángel, que significa aquel que manda a los ángeles. ¿Y quién es el jefe de los ángeles? Yahshua HaMashiach. Y muchas veces, así como Yahweh se hizo hombre para salvar al hombre, Yahshua se hizo arcángel para poder mandar a los ángeles. Y en consecuencia, para hacerse arcángel, viene como Yahweh y viene como arcángel. Viene como el jefe. Porque Mateo 24 dice que un ángel traerá a todos los demás ángeles. Y Yahshua HaMashiach, en el sentido técnico, es un ángel, porque Yahshua es el mensajero de Yahweh, a cual él enviará aquí a este planeta, la Tierra, a buscar a los que hicieron pacto con sacrificio. De ahí es que Mateo 24 dice: entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones, las tribus de la tierra, y verán el Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles. La palabra enviará a sus ángeles implica que ellos están sometidos a este ángel que viene, el que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos en un cabo del cielo hasta el otro. Cuando Yahshua habla, los ángeles obedecen enseguida. Por eso el apóstol Shaul, cuando escribe la epístola de los hebreos, dice la característica de Yahshua HaMashiach y hace la diferencia entre Yahshua y los ángeles y de los que le rodean. Cuando dice Hebreos 1, 7 y versículo 8, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. El versículo 8, mas al Hijo tu trono, oh Yahweh, por siglo de los siglos. Y esa es la diferencia entre los ángeles y Yahshua, que están superditados, están sometidos a la voluntad de Yahweh. Y por esta razón es que Yahshua HaMashiach es el arcángel, es el jefe de los ángeles, a quien el Padre enviará a su Hijo como arcángel para levantar con su voz de arcángel, porque va a venir como Yahweh, para que los muertos en Yahshua HaMashiach resuciten primero. Y esta es la gran esperanza que nosotros, los seguidores de Yahshua HaMashiach, podemos tener, que si nosotros morimos aquí, reinaremos con Él para siempre. Y te voy a dar un dato. Yo creo en la resurrección de los muertos. Y te voy a decir científicamente por qué nosotros como ministerio creemos eso. Y por qué defendemos el ser vegetariano. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has comido porotos, habichuelas, garbanzos, arvejas, arroz, habas? Claro que sí. Pero mira, las habichuelas, los porotos, las arvejas, las habas, esa semilla que se sembró, murió. Se secó, se descompuso y nació otra semilla. El que tú sembraste, ese se pudrió, murió y salió otra nueva fruta, otro nuevo frijol, otra nueva arveja, otra nueva haba, otra nueva arroz. Mira, toda la persona que ha comido las arvejas, las habas, el arroz, ha comido frutos resucitados. ¿Por qué razón? Porque el primero que tú sembraste murió. Y cuando tomaste el fruto que ya estaba seco, muerto, sin vida, lo plantaste de nuevo, volvió a resucitar nuevamente y salió una nueva planta. Y si en el mundo vegetal todas las personas que han comido trigo, han comido pan, comieron un trigo resucitado, ¿por qué nosotros con nuestro cuerpo no resucitaremos si descansa nuestro cuerpo en las manos de Yahweh, ya que nos compró por su sangre? ¿Para qué temerle a la muerte? No hay que temer a la muerte, hermano.
porque el Mashiach es la resurrección y la vida. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la confirmación que el Mashiach nos da a través de la muerte de Lázaro. Yahshua HaMashiach es la resurrección. Todos los muertos en Mashiach van a resucitar. Porque diariamente Yahweh resucita trigo, resucita las habas, resucita las arvejas. Y toda persona que ha comido este tipo de frutos, este alimento, está comiendo un fruto resucitado. Esto es botánica, esto es elemental. Y si esto pasa en el mundo natural, ¿por qué dudamos que va a suceder en el mundo espiritual? Si Yahshua resucitó y Él, que es la garantía de la resurrección, cuando termine su mediación según Daniel 12:1, vendrá Miguel para defender a su pueblo en el tiempo de angustia, que Él va a preparar un hermoso ejército de ángeles, según Mateo 24. Todo el cielo se va a rodear de ángeles y vendrán todos rodeando al arcángel Miguel. Y estas características, como arcángel, mandará a recoger a los muertos en Mashiach. Y Él los levantará porque nos compró con su sangre. Y como Yahweh dará la inmortalidad. Esas son las características de Miguel. Y estas son las características que se van a cumplir cuando el Mashiach regrese. Hermano, y yo espero ese hermoso día para conocer no solamente a mi ángel, no solamente a Gabriel, sino que conocer también a Miguel y ver al Rey en toda su hermosura. Baruch Hashem, que Yahweh nos bendiga y nos prepare para ese hermoso acontecimiento que tú y yo en algún día nosotros nos daremos la cita para compartir con nuestro Maestro y Salvador. Que Yahweh les dé Shalom.